El futuro es vegetal parte de una afirmación que, en apariencia, suena provocadora, pero que a medida que avanza la lectura se vuelve inevitable. Si la humanidad quiere sobrevivir, tendrá que aprender de las plantas. Stefano Mancuso no plantea esta idea como una metáfora poética ni como una consigna ecologista superficial, sino como una conclusión científica basada en la observación de la forma de vida más exitosa que ha existido jamás en la Tierra. Las plantas han colonizado el planeta entero, han sobrevivido a todas las grandes extinciones y han logrado prosperar sin destruir el entorno del que dependen. Frente a una civilización humana al borde del colapso ecológico, el autor propone mirar al mundo vegetal no como un recurso, sino como un modelo. Desde el comienzo, Mancuso sitúa al lector frente a una contradicción inquietante. Vivimos en una época de avances tecnológicos extraordinarios, con una capacidad sin precedentes para modificar el planeta, y sin embargo somos incapaces de resolver problemas básicos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o el agotamiento de los recursos naturales. La causa de este fracaso, sostiene, no es técnica, sino cultural. Hemos construido una visión del mundo basada en la dominación, la centralización y el crecimiento ilimitado, ignorando las leyes fundamentales de la vida. Las plantas representan lo opuesto a ese modelo. Carecen de un centro de mando único, no dependen de órganos vitales irreemplazables y no concentran el poder en una sola estructura. Su organización es distribuida, cooperativa y flexible. Cada parte de la planta cumple funciones múltiples y puede adaptarse de manera autónoma a las condiciones locales. Esta forma de organización, lejos de ser primitiva, es extremadamente sofisticada y explica por qué las plantas son tan resistentes a crisis y catástrofes. Mancuso subraya que el error histórico de la humanidad ha sido medir la inteligencia vegetal con parámetros animales. Al no moverse rápidamente ni poseer un cerebro visible, las plantas fueron clasificadas como seres pasivos. Sin embargo, cuando se redefine la inteligencia como la capacidad de resolver problemas, anticipar cambios y adaptarse al entorno, las plantas se revelan como maestras absolutas. Perciben el ambiente con una precisión extraordinaria, procesan información, toman decisiones y modifican su comportamiento en función de lo que ocurre a su alrededor. En el contexto de la crisis climática, esta inteligencia adquiere una relevancia crucial. Las plantas han enfrentado cambios climáticos extremos a lo largo de millones de años. Han sobrevivido a periodos de calor abrasador, glaciaciones globales y alteraciones atmosféricas radicales. Lo han hecho sin emigrar en masa ni transformar violentamente el planeta, sino ajustando lentamente su fisiología, su estructura y sus relaciones con otros organismos. Frente a un cambio climático acelerado por la actividad humana, Mancuso sugiere que deberíamos inspirarnos en esa capacidad de adaptación gradual y colectiva. Uno de los ejes centrales del libro es la crítica al modelo urbano e industrial moderno. Las ciudades humanas, explica Mancuso, están diseñadas de espaldas a la biología. Son espacios rígidos, altamente centralizados, dependientes de flujos constantes de energía y recursos externos. Cuando esos flujos se interrumpen, el sistema colapsa. En cambio, los sistemas vegetales funcionan como redes resilientes, capaces de reorganizarse ante la pérdida de partes individuales. El autor propone repensar las ciudades desde una lógica vegetal. Esto no significa llenarlas simplemente de parques o jardines decorativos, sino integrarlas en los ciclos naturales. Las plantas pueden regular la temperatura, absorber contaminantes, gestionar el agua y mejorar la calidad del aire. Una ciudad que incorpora seriamente la vegetación deja de ser una máquina hostil y se convierte en un ecosistema. En ese sentido, el futuro de las ciudades no es tecnológico en el sentido tradicional, sino biológico. Mancuso también aborda el tema de la agricultura, uno de los mayores impactos humanos sobre el planeta. La agricultura industrial moderna se basa en la simplificación extrema, monocultivos, eliminación de la diversidad, dependencia de pesticidas y fertilizantes químicos. Este modelo produce grandes cantidades de alimento a corto plazo, pero degrada los suelos, contamina el agua y reduce la resiliencia de los ecosistemas. Las plantas, en cambio, prosperan en sistemas diversos, donde múltiples especies interactúan y se apoyan mutuamente. El autor sostiene que la agricultura del futuro deberá abandonar la obsesión por el control absoluto y aprender a trabajar con la naturaleza en lugar de contra ella. La diversidad no es un obstáculo, sino una garantía de estabilidad. Los sistemas agrícolas inspirados en la lógica vegetal son más resistentes a plagas, sequías y cambios climáticos. En lugar de imponer un orden artificial,
permiten que la vida encuentre sus propias soluciones. A lo largo del texto, Mancuso insiste en que el principal problema de la humanidad no es la falta de conocimiento, sino la arrogancia. Hemos asumido que somos la especie dominante y que el planeta existe para ser explotado. Las plantas, en cambio, no dominan, coexisten. No conquistan por la fuerza, sino por la persistencia. No destruyen su entorno, porque dependen de él para sobrevivir. Esta diferencia fundamental explica por qué, mientras las plantas han prosperado durante cientos de millones de años, nuestra civilización apenas tiene unos siglos y ya muestra signos de agotamiento. El futuro es vegetal no propone una renuncia a la tecnología ni un regreso romántico al pasado. Mancuso no idealiza a las plantas ni demoniza al ser humano. Lo que plantea es una transformación profunda de nuestra forma de pensar. La tecnología del futuro, sostiene, deberá ser compatible con la biología, no antagonista de ella. De lo contrario, cualquier avance será efímero. En este punto del libro, la idea central queda clara: si seguimos organizando nuestra sociedad según modelos rígidos, centralizados y extractivos, el colapso será inevitable. Si, en cambio, aprendemos de las plantas y adoptamos principios como la cooperación, la descentralización y la adaptación continua, todavía existe una posibilidad de futuro. No un futuro dominado por el ser humano, sino un futuro compartido. A partir de esta idea de aprender de las plantas, Mancuso avanza hacia una reflexión más concreta sobre cómo debería organizarse la sociedad humana del futuro. Si las plantas han logrado sobrevivir durante cientos de millones de años sin destruir el planeta, no es por casualidad, sino porque su modo de existencia está profundamente alineado con los límites de la biosfera. El problema de la civilización humana, sostiene el autor, es que ha construido sistemas que funcionan como si esos límites no existieran. Uno de los aspectos más críticos de esta desconexión es la centralización extrema. Las sociedades humanas modernas dependen de infraestructuras gigantescas y frágiles, centrales eléctricas, redes de transporte globales, cadenas de suministro complejas y altamente interdependientes. Basta una interrupción para que todo el sistema se vea comprometido. Las plantas, en cambio, no concentran funciones vitales en un único punto. No existe un corazón vegetal cuya destrucción implique la muerte del organismo. Cada parte puede asumir múltiples funciones, y la pérdida de una zona no paraliza al conjunto. Mancuso propone que el futuro energético de la humanidad debería inspirarse en esta lógica distribuida. En lugar de depender de pocas fuentes centralizadas de energía, el modelo vegetal sugiere una red descentralizada, donde la producción esté repartida y adaptada a las condiciones locales. Así como cada hoja capta la luz solar y la transforma en energía sin depender de una autoridad central, las sociedades humanas podrían desarrollar sistemas energéticos más resilientes, basados en fuentes renovables y distribuidas. El autor extiende esta analogía al funcionamiento de Internet y de las redes digitales, que ya se acercan, en cierta medida, a un modelo vegetal. Son sistemas sin un centro único, capaces de reorganizarse cuando una parte falla. Sin embargo, Mancuso advierte que esta lógica aún no se ha trasladado plenamente a otros ámbitos clave, como la economía, la política o la gestión de los recursos naturales. Seguimos pensando en términos jerárquicos, verticales y extractivos. Otro eje fundamental del libro es la relación entre las plantas y el tiempo. La humanidad moderna vive obsesionada con el corto plazo. Las decisiones se toman en función de beneficios inmediatos, ciclos electorales o resultados trimestrales. Las plantas, en cambio, operan en escalas temporales largas. Invierten energía hoy para obtener resultados dentro de años o incluso décadas. Esta paciencia estructural es una de las claves de su éxito evolutivo. Mancuso sostiene que la crisis ecológica es, en gran medida, una crisis del tiempo. Hemos acelerado todos los procesos hasta un punto incompatible con los ritmos naturales del planeta. Extraemos recursos más rápido de lo que pueden regenerarse, emitimos contaminantes más rápido de lo que pueden ser absorbidos y alteramos ecosistemas más rápido de lo que pueden adaptarse. Las plantas nos recuerdan que la vida no funciona a la velocidad del mercado. En este contexto, el autor introduce la idea de una ética vegetal. No se trata de atribuir derechos humanos a las plantas ni de sacralizarlas, sino de reconocer su papel central en el equilibrio de la vida. Una ética vegetal implica dejar de verlas exclusivamente como objetos de consumo y empezar a considerarlas como sujetos ecológicos, es decir, como componentes activos de sistemas vivos complejos. Esto exige un cambio profundo en nuestra relación con el entorno.
La educación, según Mancuso, juega un papel clave en esta transformación. Desde pequeños, aprendemos a valorar a los animales, a reconocer su inteligencia y su capacidad de sentir. Las plantas, en cambio, apenas aparecen en el imaginario educativo. Se las estudia de forma superficial, como si fueran un fondo verde sin relevancia. Esta ceguera vegetal contribuye a que no percibamos la magnitud de su importancia ni la gravedad de su destrucción. El autor insiste en que no puede haber un futuro sostenible sin una nueva cultura vegetal. Esto implica rediseñar nuestras ciudades, nuestros sistemas productivos y nuestras prioridades. Las plantas no separan lo productivo de lo ecológico, producen precisamente porque son ecológicas. No generan residuos inútiles, porque todo en ellas forma parte de un ciclo. Frente a una economía humana basada en el descarte y la acumulación, el mundo vegetal funciona como un sistema circular. Hacia el final del libro, Mancuso regresa al tono más filosófico que atraviesa toda la obra. El futuro es vegetal no es una profecía ni una advertencia apocalíptica, sino una constatación. Si la humanidad no aprende a integrarse en los sistemas vivos del planeta, simplemente dejará de ser relevante. La Tierra seguirá adelante, como lo ha hecho siempre. Las plantas continuarán creciendo, adaptándose y transformando el mundo, con o sin nosotros. Esta idea no se presenta como una amenaza, sino como una invitación a la humildad. El ser humano no es el centro del planeta, sino una especie más dentro de una red inmensa de relaciones. Reconocer esto no implica renunciar a nuestra creatividad ni a nuestra capacidad de transformación, sino orientarlas de otra manera. En lugar de imponernos sobre la vida, podríamos convertirnos en aliados de ella. El libro concluye con una imagen poderosa, la de un futuro en el que la inteligencia humana y la inteligencia vegetal no compiten, sino que colaboran. Un futuro en el que las ciudades respiran, la agricultura regenera y la tecnología se alinea con los procesos naturales. No es una utopía ingenua, sino una posibilidad concreta, basada en modelos que ya existen y funcionan en el mundo vegetal desde hace millones de años. El futuro, sugiere Mancuso, no será animal, ni humano, ni artificial en solitario. Será vegetal en su lógica, en su paciencia y en su respeto por los límites de la vida. Comprender esto no garantiza la salvación, pero ignorarlo asegura el fracaso. Las plantas ya han demostrado que otra forma de existir es posible. La pregunta que queda abierta es si seremos capaces de aprender a tiempo.